hemos encontrado evidencias históricas de teólogos en los primeros siglos. Teólogos que no son unicitarios, pero que a través de sus escritos que ellos dejaron, podemos contemplar cuál era la cosmovisión o cuál era la manera de apreciar en la práctica del maquillaje en las mujeres. Clemente de Alejandría, en el año 195 después de Cristo, en un tratado escribió lo siguiente: ¿qué piensa Dios de la belleza artificial cuando condena todo tipo de engaño? El mismo Clemente en el mismo año escribe también: las mujeres no deben manchar sus caras con cosas engañosas, hechas con astucia. Al contrario, sean decorosas y sobrias. También escribió: ¿qué decimos del hecho de pintar los ojos, pintando las cejas, pintando con rojo y blanco, pintando el cabello y otras prácticas de maldad que son engañosas? Así que se consideraba en los primeros siglos que la práctica de maquillarse, depilarse las cejas, de pintarse el cabello de otro color, eran prácticas de maldad. Clemente de Alejandría, en el mismo año, escribe: ellas se ocupan en ungir sus mejillas, resaltar sus ojos, pintar su cabello y otras prácticas dañinas de lujo. También dice, como dice el apóstol, el tiempo es breve, no debemos adoptar actitudes y poses ridículas, como algunas mujeres que pueden verse en las posesiones cuyo maquillaje exterior denota una sorprendente suntuosidad, pero interiormente son miserables. En pocas palabras, lo que Clemente está anunciando es: el maquillaje es algo irreal y expresa algo que va en contra de lo natural. Tertuliano, en el año 198 después de Cristo, él escribe: estas mujeres cometen pecado contra Dios cuando frotan su piel con ungüentos y manchan sus mejillas con rojo y resaltan sus ojos. Supongo que para ellas es cosa desagradable la naturaleza artística de Dios. Para Tertuliano, la práctica del maquillaje era pecado, hasta el punto que maquillarse iba en contra de la naturaleza artística de Dios. Clemente de Alejandría, 195 después de Cristo, también escribe: las mujeres no deben maquillar su rostro con la sutileza de un artificio perverso. Propongámosles una cosmético basada en la moderación, como hemos venido diciendo con frecuencia. Así que Clemente dice, hemos venido diciendo con frecuencia. Es posible que también habían personas, líderes, que también en el tiempo de Clemente enseñaban en contra de la práctica del maquillaje. Como hemos venido diciendo con frecuencia, la mejor belleza es la del alma, cuando está adornado del Espíritu Santo y de los luminosos dones que la infunden: justicia, prudencia, templancia, honestidad y amor al bien, cuyos colores jamás se ha visto en ninguna flor. Tertuliano, en el año 198 después de Cristo, él escribió: aquellos ángeles que inventaron las joyas y otras cosas son señalados bajo condenación al castigo de la muerte. Son los mismos ángeles que se precipitaron desde el cielo sobre las hijas de los hombres. Ellos consideraron peculiarmente a las mujeres
los medios que sirven de ostentación femenina, alhajas, los tintes y los polvos negros que hacen resaltar los párpados y las pestañas. Tertuliano, para enfatizar, para darle fuerza a la enseñanza en contra del maquillaje, él enseñó que el maquillaje, al igual que las joyas, venían de un movimiento de demonios, de ángeles caídos, que fabricaron estas cosas para las mujeres. Hipólito, en el año 200 después de Cristo, dice, ahora Susana era una mujer delicada. Así que tenemos un registro de un tratado de Hipólito que habla de una mujer y la llama Susana, una mujer delicada. Esto no quiere decir que ella tenía adornos llamativos u ojos pintados de varios colores, como Jezabel los tenía. Analicemos. Habían pasado desde la historia de Jezabel a los días de Hipólito muchos siglos. Y Hipólito utilizó a Jezabel como modelo para enseñar en contra de la práctica del maquillaje. Y hoy nosotros también tomamos el mismo modelo de Jezabel, como lo hizo Hipólito y como lo hacen muchos hombres de Dios, para enseñar en contra de la práctica del maquillaje en la mujer cristiana. Al contrario, quiere decir que ella tenía el adorno de la fe, la castidad y la santidad. Cipriano, en el año 250 después de Cristo, él escribe, los ángeles apóstatas y pecadores introdujeron en adelante con sus artes todas estas cosas. Por ejemplo, las joyas, cuando descendieron a la tierra abandonaron su vigor celestial. Ellos también enseñaron a la mujer a pintarse de negro alrededor de sus ojos y a mancharse las mejillas con un color rojo falso. Observe que tanto Cipriano como Tertuliano, después de más de 50 años, toman a los ángeles, que son considerados ahora demonios, como los padres del maquillaje para la mujer. Esto con el propósito de darle la fuerza a sus enseñanzas y decir a las mujeres, esto es cosa mala, cosa diabólica, cosa perversa. En conclusión, el maquillaje no viene de nada bueno. Clemente de Alejandría, año 195 después de Cristo, también escribe, las mujeres paganas, no las piadosas, sino las paganas, están pálidas por los maquillajes y son presa fácil de las enfermedades por tener una carne ya consumida al haber sido sombreada por los productos, ofendiendo así al Creador de los hombres, como si no les hubiera otorgado una belleza digna. Es natural que sean perezosas para las faenas domésticas, como si estuvieran pintadas, expuestas a la contemplación, no nacidas para el trabajo del hogar. Tertuliano, año 198 después de Cristo, también escribe, la mayoría de las mujeres tienen la audacia para andar como si la modestia fuera solamente evitar la fornicación. Es decir, las mujeres trataban de evitar la fornicación porque se consideraba un gran pecado de inmoralidad. Y Tertuliano dice, eso está bien, pero no solamente eso está mal, sino que estas mujeres tienen en sus pasos la apariencia de mujeres de las naciones donde la modestia no existe. En pocas palabras, dice Tertuliano, ¿cuántas mujeres hay que no desean ser vistas por los hombres y por esta razón se pintan y aún así niegan ser objeto de un deseo carnal? Es decir, Tertuliano dice, hay mujeres que evitan la fornicación porque es malo, pero al mismo tiempo se maquillan siendo ellas objeto de un deseo carnal. El mismo Tertuliano sigue diciendo,
¿Debemos pintarnos para que nuestro prójimo se pierda? ¿Qué pasó con el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Tertuliano creía que por esta práctica podían perderse algunos cristianos, porque podrían pensar que estuvieran viendo a la cristiana lo mismo que a la mundana. Podrían pensar que ahora es igual estar dentro de la iglesia que fuera de ella. Hoy en día no solamente tenemos escritos de teólogos de los primeros siglos, también por la gracia de Dios, Dios ha levantado hombres que todavía siguen practicando en sus púlpitos y escribiendo libros en contra de esta práctica. Tenemos el libro En busca de la santidad, serie sobre la teología pentecostal tomo 3, escrito por nuestro hermano David Bernard, pastor de la Iglesia Internacional del Nombre. Él escribe en su libro: si los hombres cristianos van a existir como un pueblo escogido, debe haber puntos de separación, tanto externos como internos. Tanto el Antiguo Testamento como a lo largo de la historia, la práctica de pintar la cara se asocia con el descaro, el atrevimiento, la seducción y la prostitución. David Bernard sigue escribiendo: ningún versículo de la Biblia dice que la práctica de pintar la cara está asociada con una mujer virtuosa, pero siempre está asociado con el adulterio y la prostitución. El uso de los cosméticos era esporádico y limitado hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso, las mujeres que cortaban su cabello y usaban el maquillaje eran considerados generalmente como prostitutas o el equivalente. Tan tarde como en 1945, la mayoría de las iglesias conservadoras consideraban que la práctica de pintar la cara era un pecado. Gradualmente ellos empezaban a aceptar el uso de los cosméticos, conjuntamente con otras prácticas tales como el fumar, el beber bebidas alcohólicas y el baile. Esto nos enseña que la práctica de pintar la cara no es simplemente seguir la moda, ni simplemente siendo moderna, pero es la resurrección de una práctica antigua que muchas de las iglesias de hoy han aceptado, juntamente con casi todos los otros tipos de la maldad. Los evangelistas pioneros de Inglaterra y América del Norte condenaban tal práctica. El hermano David Bernard sigue escribiendo en su libro: Jezabel, la esposa de Acab, oyó que Jehú venía y ella sabía lo que él iba a hacer. Ella inmediatamente trató de seducirle a fin de salvar su propia vida. La Biblia dice que como un medio de atraerle, ella se pintó su cara. Cuando Jehú llegó, él vio su estrategia y ordenó que ella fuera asesinada. Note el contraste entre Jezabel y la reina Esther, la mujer quien salvó a su nación. Esther tenía a su disposición cualquiera cosa que quisiera conseguir para prepararse para su encuentro con el rey de Persia. Todas las otras posibles esposas pedían y recibían toda clase de pintura y adornos. ¿Qué pidió Esther para su propio uso? Nada. No quiso atraer al rey, pero sí quiso ser aceptada por lo que realmente era. Ella confiaba en la voluntad del Señor. Esther, al igual que Jezabel, tenía que encontrarse para salvar su vida con un hombre. En el caso de Jezabel, con Jehú, quien había sido ungido por rey. Y en el caso de Esther, con el rey de Persia. Esther quería hallar gracia delante del rey, no con las tácticas y técnicas de Jezabel. Jezabel quería hallar gracia delante de Jehú con cosas ficticias, con cosas vanas, con el maquillaje. Pero Esther quería hallar gracia delante del rey de Persia con la gracia de Dios en su vida.
John Hawkins, un hombre de Dios, pastor de la Iglesia Internacional del Nombre, en su libro llamado En toda vuestra manera de vivir, él escribe acerca de este tema lo siguiente: algunos pastores han llegado al extremo de referirse a las hermanas que practican ciertas normas de vestirse y arreglarse como viejas o esclavas del legalismo. Qué triste es cuando un ministro tiene que tapar su falta de autoridad en el púlpito y su falta de convicciones personales atacando y criticando a hermanas cuyo único deseo es agradar al Señor. Hacen sufrir a estas por apadrinar y complacer a las cristianas modernas de sus iglesias. Las demás están fuera de moda, viejas, que dan mala publicidad al evangelio. Las que se pintan y se atavían con pantalones ahora son las hermanas fieles de la iglesia, dice John Hawkins. Él también escribe: algo anda mal en la iglesia del Señor cuando las mujeres creyentes vienen a la presencia de Dios sin sentir ninguna convicción en contra del maquillaje. La postura tradicional de todas las iglesias pentecostales siempre fue en contra del maquillaje. Ahora las esposas de muchos de los líderes de algunas de estas iglesias no solo se pintan, sino que se pintan de manera muy exagerada. John Hawkins sigue escribiendo: hemos visto que la palabra atavío usada en 1 de Timoteo 2:9 proviene de la palabra griega cosmético. Básicamente Pablo relata que el cosmético, lo que la mujer hace para embellecerse exteriormente, no debe ser del exterior, sino el del interior. El uso del maquillaje y pinturas que alteran el aspecto del rostro radicalmente violan el sentido de pudor, modestia y santidad de la mujer cristiana. Observe a una mujer que se esté maquillando en una tienda. Observe la gran transformación de ella. John Hawkins, en su libro, también cita un texto de Tertuliano del año 202 después de Cristo, que dice, dijo en su obra sobre el atavío de las mujeres, que la salvación, y no solamente la salvación de las mujeres, sino de igual manera la de los hombres, consiste principalmente en la exhibición de modestia. No se debe pensar por alto esa línea que le agrada a Dios, porque los que se untan la piel con pociones, tiñen sus mejillas con colorete, hacen sus ojos prominentes con antimonio, pecan contra él. Para ellos, supongo, que la destreza plástica de Dios es desagradable. En sus personas, supongo que condenan y censuran al artífice de todas las cosas, porque al enmendar, censuran cuando añaden a su obra, tomando sus adiciones claramente el artífice adversario. Ese artífice adversario es el diablo. Sigue diciendo, solo se espera que no seamos motivo de blasfemia justificada, pero cuanto más provocativa de blasfemia es que usted, que se llama sacerdotisa de modestia, apareciera en público adornada y pintada según la manera de inmodestia. ¿Qué enseñó Tertuliano en sus tratados? Que cuando una mujer se maquilla, en pocas palabras lo que está diciendo es, al Señor hay que ayudarle en su creación con relación a la belleza que le dio la mujer. ¿Qué está diciendo Tertuliano con este tratado? Que están utilizando un mecanismo que es de un artífice llamado diablo para desvirtuar la obra de un artífice llamado el Señor. John Hawkins sigue escribiendo, la obra de Dios y su hechura y formación no deben ser adulteradas en ninguna manera, ni por la aplicación del color amarillo,
ni con polvo negro o colorete, ni con ninguna clase de pócima que corrompan los lineamientos nativos. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Y quién se atreve a alterar y a cambiar lo que Dios ha hecho? Están echando mano a Dios cuando intentan reformar lo que Él formó y transfigurarlo sin saber que todo lo que entra en existencia es obra de Dios y todo lo que se altera es del diablo. John Hawkins escribe en su libro una experiencia y él dice, una vez una persona me preguntó sarcásticamente, ¿por qué no se pintan las hermanas de sus iglesias? Le pedí al Señor que me diera palabras para responderle. Me acordé que había estado en la oficina de migración y había notado que todas las monjas estaban vestidas decentemente, sin maquillaje y sin joyería. Le hice la misma pregunta, ¿por qué no se pintan ni usan joyería ni usan pantalones las monjitas? Me respondió, porque representan a Cristo, su pureza y su santidad. Fin del argumento. En una página web de la Iglesia Pentecostal del Nombre de Jesús, una organización del nombre en el país de Venezuela, ellos escribieron este texto, donde dice el maquillaje, otra forma de adornar. El maquillaje acentúa la sensualidad para atraer al sexo opuesto. En la palabra de Dios y también históricamente, la pintura está asociada con la seducción y la prostitución. La práctica de pintar las pestañas fue introducida en Egipto en el año 3000 a.C. Por esto el sabio Salomón, dando consejo a sus hijos para no caer en manos de la mujer extraña, decía en Proverbios 6:25, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Fijémonos cómo Jezabel usó la pintura con el propósito de seducir al profeta, según Segunda de Reyes 9:30. Pero las mujeres de Dios hacen todo lo contrario como Esther. Cuando el pueblo de Dios, su amada, lo dejó por otros dioses, Dios la comparó con una prostituta que usa maquillaje para atraer a sus amantes. Según Ezequiel capítulo 23, versículo 36 al 44. En Jeremías capítulo 3, versículo 3, dice el Señor, te has mostrado como una prostituta y no has querido avergonzarte. De estos dos versículos podemos desprender que para el Señor el maquillaje en una mujer se relaciona con prácticas de prostitución. Según la Enciclopedia Británica, después de la Segunda Guerra Mundial, esta práctica venció la oposición y gradualmente fue aceptada por la sociedad. Antes de esto estaba relacionado por la prostitución. Es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad tenía el concepto que el maquillaje era para las prostitutas. De igual manera la iglesia. La sociedad fue aceptando esta práctica, pero la iglesia se mantuvo firme con relación al maquillaje en la mujer cristiana.